Job va a responder a las acusaciones de Elifaz, y en esta respuesta, que se encuentra en los capítulos 6 y 7, vamos a encontrar por lo menos tres elementos diferentes. En primer lugar, Job va a expresar su queja. En esa queja él va a expresar que ya no quiere seguir viviendo. En segundo lugar, le va a reclamar a sus amigos que no se están comportando como sus amigos. Y en tercer lugar, vamos a encontrar tres preguntas importantes que son las que están presentes en el corazón de Job. Job 6, versículo 1, respondió entonces Job y dijo: oh, que pesasen juntamente mi queja y mi tormento, y se alzasen juntamente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. Job se da cuenta de que la desgracia que ha venido a su vida viene de parte de Dios, como si Dios lo estuviera cazando. Vamos a brincar al versículo 8. ¿Quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? Y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Está hablando de morirse, pero Job sabe que su vida está en manos de Dios. Lo que él está diciendo es: lo que yo anhelo es que Dios termine con mi vida. Versículo 10, sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor, sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del santo. En el versículo 11 va a expresar esta primera pregunta que es importante para nosotros. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? Job encuentra en esto dos dificultades. Primero dice: ¿cuál es mi fuerza? ¿Qué fuerza hay en las manos del hombre? Y lo que Job va a expresar y está expresando con esta pregunta es: no hay fuerza en mis manos. Lo que Dios está esperando de mí va mucho más allá de mis fuerzas. Esta es una idea que después el apóstol Pablo va a desarrollar en la carta a los Corintios, cuando dice: ninguna prueba que no sea humana ha venido sobre vosotros, pero fiel es Dios, que les dará a ustedes juntamente con la prueba la salida. Y en este caso Job lo que está expresando es eso: la prueba que Dios está poniendo delante de mí está mucho más allá de mis fuerzas. Y esta idea se hace presente en la vida de todas aquellas personas que se encuentran en medio del dolor. ¿Cuántas veces he oído esta expresión? Sobre todo de aquellos que padecen de adicciones. Hay personas que genuinamente quieren salir de esa situación y descubren que dentro de sí no tienen la fuerza suficiente para salir de ahí. ¿Y qué es lo que nos queda? Esperar en Dios. Por eso necesitamos que Dios venga a ayudarnos, porque no tenemos la fuerza necesaria para enfrentar las cosas que vienen en este mundo. Y eso que el apóstol Pablo dice: Dios traerá la prueba y junto con la prueba la salida, en realidad se refiere a que Él nos ha dado su espíritu, esa fuerza que se requiere para enfrentar esas situaciones. No está dentro de nosotros, viene de afuera, viene de Dios. Y esa es la pregunta que tiene Job: ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Qué fuerza hay en mí? Y en segundo lugar dice: ¿y cuál es mi fin para que tenga aún paciencia? Entonces Job encuentra la primera dificultad, que es: dentro de mí no tengo la fuerza necesaria para enfrentarme a la realidad que tengo delante de mí. Y en segundo lugar, dentro de mí también está la ignorancia de las cosas que hay hacia el futuro. Job está diciendo: ¿cuál es mi fin? Hacia adelante yo no sé qué me espera, no sé si vale la pena seguir luchando por esto, estar en medio de esta agonía, y no sé qué hay al final de todo esto. Job se encuentra con estas dos grandes dificultades que después el Evangelio nos ayuda a resolver. Dios las resuelve
dándonos el poder de su Espíritu Santo en primer lugar, y en segundo lugar, revelándonos en su palabra cuál es el fin que nos espera. Y el fin que nos espera es contemplar la gloria de nuestro Dios, contemplar su hermosura y su santidad. Eso es lo que Job todavía no entiende, pero hacia adelante es lo que va a suceder. En el versículo 14 dice: el atribulado es consolado por su compañero, aún aquel que abandona el temor del Omnipotente. Entonces Job ahora empieza a reclamarle a sus amigos. Lo que está diciendo aquí es: todas las personas que tienen dificultades, los amigos de esas personas los consuelan. Dice, aún el que abandona el temor del Omnipotente, o sea, incluso aún entre los criminales se animan. Y dice el versículo 15, pero mis hermanos me traicionaron como un torrente. Está hablando de sus amigos, de los que están enfrente de él. Y en este caso, Elifaz, que es el que ha dado el primer discurso, y en lugar de consolar a Job, se aprovecha de la situación difícil por la que está pasando para ganar su argumento. De los versículos 14 hasta el 23, Job va a expresar una metáfora en donde va a comparar a sus amigos como si fueran un espejismo. Llega una persona que tiene sed, va caminando en medio del desierto y a lo lejos ve el agua, y cuando se acerca no hay agua. Y dice, así es como yo me siento con ustedes. Ustedes vinieron como mis amigos y pensé que me iban a consolar, no me han consolado. Capítulo 7, versículo 1. ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra, y sus días como los días del jornalero? Job se refiere a que todos los seres humanos vamos a pasar dificultades en el mundo. Versículo 4. Cuando estoy acostado, digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Esta es la condición de las personas que están enfrentando dificultades. Se acuestan y están inquietos y están dando vueltas en la cama, y se levantan y van por agua, van por leche, se comen una fruta o no tienen apetito, y piensan y piensan y piensan. Y dice aquí, la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Versículo 11, y aquí Job expresa este derecho a expresar el dolor. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Job sabe que en medio de todo esto, él tiene el derecho de expresar el dolor que hay en su corazón, y es lo que hace. Se presenta delante de Dios con el dolor de su alma. En su oración que viene en los versículos hacia adelante, él deja de hablar con sus amigos y empieza a hablarle a Dios. En el versículo 13 dice, cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones, y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación, y quiso la muerte más que mis huesos. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad. En el versículo 17 ahora sí va a abordar el tema, y la siguiente pregunta es, que por cierto el rey David va a tomar esta misma pregunta: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? La primera pregunta de Job es: ¿qué fuerza tengo yo? ¿Y cuál es el fin que yo tengo? En esta segunda pregunta ya no está diciendo qué tengo, ahora está preguntando qué soy. Job primero pregunta: ¿qué fuerza puedo yo tener? ¿Qué es lo que tengo o lo que no tengo? Porque eso que no tengo es lo que me impide enfrentarme a la realidad. Pero ahora Job entiende que el problema no es lo que tengo, sino lo que soy. Y Job dice: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas? ¿Por qué Dios de entre toda la creación presta atención solo
a lo que los hombres están haciendo. ¿Qué es lo que somos? Y la Biblia dice en el Génesis que tenemos la imagen de Dios y que por eso es que Él vino a morir para hacernos hijos de Dios. Versículo 20. Y esta es la tercera pregunta. Y esta pregunta es la respuesta a lo que Elifaz había argumentado. Job pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? Elifaz le responde, si tú te portas bien, te va a ir bien. Si te portas mal, te va a ir mal. El problema es el pecado. Y entonces le dice, arrepiéntete. Y Job le dice, sale, te creo. El problema es el pecado. En eso tienes razón. Y Job, con esta pregunta, nos hace reflexionar entonces, ¿cuál es el problema con el pecado? Versículo 20. Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? Esta es una pregunta fascinante. Cuando tú pecas, si tú robas, si tú mientes, si yo cometo algún tipo de pecado, el que sea, ¿eso en qué le afecta a Dios? ¿Dios deja de ser menos santo? ¿Dios deja de ser el Todopoderoso? ¿En qué le afecta mi pecado a Dios? Dice, si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? Esta exclamación está en los corazones de todos aquellos que no han conocido la gracia de Dios. ¿Cuántas personas viven lidiando contra la frustración, contra el enojo, en contra de ellos mismos, porque se sienten insuficientes? Porque en el trabajo se frustran, llegan, se estresan, llegan cansados a sus casas y de pronto sienten, no tengo la fuerza necesaria. Y esa es la pregunta de Job. ¿Qué fuerza hay en mi mano? No tengo la fuerza necesaria para enfrentarme a los problemas en mi trabajo, en mi familia. No tengo la fuerza necesaria. Y Job dice, ¿por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Cuántas personas no nos hemos sentido de esa manera? Y eso es lo que el Evangelio viene a corregir. Cristo viene a quitar esa carga de nuestros corazones para hacernos verdaderamente libres. Versículo 21, y esta es la pregunta. ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Job está dándole la razón a Elifaz. Elifaz le dice, el problema es el pecado. Sí, tienes razón, el problema es el pecado. Pero entonces, ¿por qué? ¿Que no sería tan fácil para Dios simplemente decir, te perdono, sale, te equivocaste, no lo vuelvas a hacer y que se acabe el problema? Olvidémonos de lo que pasó. Y dice Job, ¿por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo y si me buscares de mañana ya no existiré. Esta es la pregunta fundamental en el libro de Job. Y esta Dios la va a responder hacia adelante. Y la respuesta está en que Dios sí viene a perdonar nuestros pecados. Pero en esta pregunta que Job hace, si yo peco, ¿mi pecado en qué te afecta a ti? Esa respuesta Jesús nos la va a dar. Cuando yo peco, ¿qué es lo que mi pecado le hizo a Dios? Él dejó su trono en el cielo para venir a esta tierra y todos nuestros pecados fueron puestos sobre Él. ¿Y eso qué significó para Él? Que todo el peso del castigo que yo merecía vino sobre Él. Fue entregado a las autoridades romanas, a las autoridades judías, se burlaron de Él, lo golpearon, lo hirieron, dejaron su cuerpo completamente deshecho y al final lo colgaron en una cruz para entregar su vida, para perdonar nuestros pecados. Esto es lo que Job está preguntando y esa es la respuesta de Dios. Así que en este segundo canto de Job vemos la gloria del Evangelio que a Job todavía no le ha sido revelada, pero él entiende que hay grandes dificultades que tenemos que enfrentar y que en las manos del hombre no hay el poder necesario para corregir
lo que está mal en el mundo. Solamente Dios puede hacerlo.